Bueno, la ciencia ficción, a las ciencias de Julio Verne a Stan Lee. Hoy vamos a hablar de este tema, del taller más bien. Está dividido en ocho sesiones y en esta primera sesión es ¿qué es la ciencia y qué es la ciencia ficción? Hay que definir y distinguir entre esas dos, ¿no? La ciencia ficción, ¿sí? Primeramente, ¿qué tiene que ver con la ciencia? ¿Qué tiene que ver con la ficción? La ficción tiende a exagerar, claro, pero se apoya mucho de la ciencia. Entonces, ¿la ciencia de qué se apoya? ¿Cuál es su columna vertebral? El método científico, ¿sale? La observación es el primer paso, nos abre preguntas, nos abre cuestionamientos del objeto de estudio que vamos a analizar. Puede ser un perrito, puede ser las masas sociales, puede ser alguna sustancia tóxica, etcétera. No sé, muchos objetos de estudio que se puede interpretar con fenómenos naturales, claro, ¿no? Pero también fenómenos sociales, ¿sí? Y de la ciencia ficción de ahí retoma. Entonces, la ciencia, una definición, ustedes pueden consultarla directamente de fuentes científicas como libros, hemeroteca, etcétera, para que tengan ustedes más clara la redacción de la ciencia. Pero que más bien aquí sería, ¿qué es para ustedes la ciencia? ¿No? O sea, para que ustedes interpreten esa palabra. Entonces, sigamos con el método científico. El segundo paso es ese planteamiento del problema. ¿Qué es la ciencia? ¿Para qué es? ¿O qué es? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es lo que nos está dando el aparato científico de este proceso, de un método, una vía para llegar hasta dar el conocimiento y entender el objeto de estudio, ¿no? El fenómeno natural que estemos analizando. Entonces la hipótesis, el tercer paso, es como decir una respuesta pronta y un supuesto que ustedes crean que pueda ser la respuesta correcta, así, con tal cual, ¿no? Aunque suene burdo, ¿no? Puede ser para ustedes lo idóneo. Entonces, esa es una hipótesis, ¿no? Pero la construimos desde la pregunta, desde la observación y desde la investigación de los objetos, ¿no? Del objeto de estudio, del cómo, para qué, cuándo y por qué. El cuarto paso, la experimentación. Aquí en las ciencias naturales se puede experimentar porque se puede manipular el objeto de estudio o el fenómeno natural en algunos casos. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, en la biología se puede manipular un animalito, una planta, los microbios a lo mejor no, pero se puede trabajar con ellos. Ajá. Las ciencias sociales no. Las ciencias sociales son más abstractas, ¿no? O sea, entender el fenómeno social, por ejemplo, la discriminación, de la paz mundial, del derecho, del derecho internacional, por decirlo así, ¿no? Entonces, no es tan fácil como tan tangible, ¿no? O sea, no es tan fácil de manipular como en las ciencias naturales, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre experimentación. La experimentación entre ellas dos son diferentes, pero tenemos ahora los datos. Esa experimentación arroja datos, nos arroja matemáticas, arroja números, pero también nos arroja cosas características como el color, el sabor, el tamaño, inclusive a lo mejor no en las ciencias sociales no se ve como tal así de que ay qué color es y qué olor tiene. A lo mejor se ve de otra manera esas características que no se pueden evaluar con números, ¿no? Y luego tenemos las matemáticas. Las matemáticas y la lógica son herramienta principal para cualquier científico. Cualquier ciencia necesita matemáticas, sí o sí. ¿Por qué? Aunque sean pequeñas o muchas, muy pesadas, digamos, difíciles, no son difíciles. Esa es una traba que siempre se nos ha puesto desde chavos, pero no se preocupe por las matemáticas, sino hay que entender para qué te sirven las matemáticas. Y es esos ratos que nos va a arrojar y podemos interpretar ese objeto de estudio que estamos analizando, ¿no? A qué velocidad corre un ratón, cuántas personas están a favor
o en contra de X o Y tema. Eso es importante, ¿no? Analizar. Ahora, la conclusión. ¿Qué nos dice la conclusión? Bueno, ya arrojaste esos datos y ahora le das una interpretación, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta el chocolate porque siento que es muy dulce. Eso es una interpretación que tú te das a ti por tus gustos, ¿no? Pero bueno, en este caso científico, de una manera más objetiva, más concreta o abstracta, dependiendo de lo que tú estés sustentando en esta parte de la ciencia. Entonces la ciencia utiliza el método científico, utiliza todos esos datos, esas cuestiones, esas preguntas, esa analogía, esas ideas para poder entender y comprender fenómenos, ¿no? Fenómenos a estudiar. Ahora, eh, ¿qué, qué diferencia hay entre la ciencia y la ciencia ficción, ¿no? Ya entendemos ahora qué es la ciencia, que está estudiando un objeto de estudio, etcétera, y de ahí tenemos sabiduría, conocimiento y ya no, ya lo tenemos tan tangible. Otras características de la ciencia es que es falible. ¿Qué significa? Que puede caer en el error, ¿sí? O sea, quiere decir que te puedes equivocar o tu hipótesis, rechazarla, decir, no, pues no era como lo que yo pensé, literal, ¿no? Así como decirlo. Entonces, no hay problema. La ciencia te dice, perfecto, porque el error te permite acercar aún más allá de ese fenómeno de estudio. O sea, quiere decir que ese camino no fue el correcto, pero que te puede ayudar lo que hiciste. Ajá. Entonces, esa es la ciencia, las ideas, concretarlas, a través de los errores se aprende uno. Ahora, la ciencia ficción es la interpretación de esas leyes, de esa ley científica, de ese conocimiento científico que tienes tú, pero con tendencias a exagerar, ¿no? A dar esas ideas, esa creatividad y, ¿por qué no decirlo? A despertar esa curiosidad de lo que hablamos ahorita, de qué pasaría si, cómo, cuándo, dónde, una hipótesis, a lo mejor eso puede pasar porque el fenómeno natural se explica de esta manera. O sea, es esa ciencia ficción que nos permite visualizar más allá de ideas, ¿no? Y que de esas ideas se pueden concretar en un futuro. Por ejemplo, la máquina del tiempo. ¿Existirá o no existirá? ¿Podremos viajar en el tiempo o no? Ese tipo de ideas hace que la ciencia perdure y que pueda uno buscar esa verdad, ¿no? Buscar esa veracidad, ¿sí? Aunque nos equivoquemos, ¿no? Eso es lo que te interpreta la ciencia. Entonces la ciencia ficción nos permite conocer más allá, ¿no? Si podemos resucitar dinosaurios como Jurassic Park, o revivirlos, qué condiciones de salud necesitan o de vida para que puedan resucitar, o revivir o volverlos a tener en este mundo. El E.T., ¿no? El chispazo que estamos viendo ahí en la imagen, el chispazo de Dios que lo interpretó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina con Adán y Dios tomándose del dedo, ¿no? Y dando la creación, ¿no? El creacionismo. Entonces, esas interpretaciones de la vida, interpretaciones que se da al ser humano para buscar su existencia, es fundamental. Aunque la ciencia no se lleve muy bien con el existencialismo o con, digamos, tesis filosóficas, es importante tenerlas. Como ser humano, es importante tenerlas, también esa interpretación, porque también te hace ser científico, esa parte abstracta, ¿no? Subjetiva. Subjetivo y abstracto me refiero a que, por ejemplo, ¿qué es amor? ¿Qué es felicidad? Pues cada quien tiene su interpretación. Eso es muy abstracto, eso es muy subjetivo, eso se llama, ¿no? Ahora, Julio Verne. Julio Verne es el padre de la ciencia ficción, ¿sí? A él se le atribuye a esa autoridad. ¿Por qué? Porque él empezó a interpretar, ¿sí? Cosas científicas de su momento en historias que eran incapaces de imaginarse de esa gente, esa tecnología que había, no les daba para creer que el ser humano podía llegar o puede llegar a la luna, ¿no? O viajar alrededor del planeta Tierra en 80 días. Hoy actualmente lo hacemos en menos de 2 3 días, ¿no? Viajar a la luna ya se ha hecho 4 o 5 veces, ¿no? O sea,
ya se ha puesto hasta una estación espacial en pie, en plenitud, o sea, cosas que Julio Verne se lo imaginó, pero que mucha gente era como para ellos leer Spider-Man, leer X-Men, no sé, cosas pues digamos, de ciencia ficción para hoy nosotros. Julio Verne lo interpretaba como su ciencia ficción, ¿no? Ahora, el viaje al centro de la Tierra, que si podemos viajar, hay teorías donde dicen que la Tierra es hueca, hay teorías donde dice que todo el manto está lleno de hierro y no podríamos llegar hasta el núcleo, etcétera. Es muy bonito esa interpretación que se da en las historias. 20.000 leguas de viaje submarino, que nos está hablando de un submarino literal que se está aventurando en las profundidades del mar. O sea, estamos hablando de épocas donde ni siquiera el automóvil existía. Nos estamos hablando de que todo era por carreta con caballos, jalado por caballos. O sea, no existía la energía eléctrica, la invención de la máquina de vapor apenas estaba germinando, digámoslo así, ¿no? Entonces no existía como tal. Tenemos ahora, en Avengers vemos, por ejemplo, el Helicarnia del Capitán Shield, ¿no? Digo, de la agencia Shield, del Capitán, bueno, se me olvidó ahorita el nombre del personaje, pero lo importante aquí es que Julio Verne nos habla de una historia igual, similar, donde es un aparato con hélices que está flotando, ajá, volando a través de los cielos, con un pirata aterrorizando de alguna manera, así decirlo, aterrorizando a las poblaciones, ¿no? Y ya no les cuento más. Lean estas, están espectaculares estas novelas. A lo mejor ya no tienen ese impacto como como en esa época, ¿no? Ya no tendrían ese impacto, pero nos hacen pensar y reflexionar que en su momento fueron una novedad y que fueron grandes, ¿no? Ahora tenemos a H.G. Wells. H.G. Wells habla de la Guerra de los Mundos. Él hizo una radionovela y puso de cabeza a toda una población, a pueblos que creyeron que sí estaban haciendo un reportaje o estaban haciendo en vivo una transmisión de cómo invadían a la Tierra, ¿no? Principalmente en América. Y Orson Welles nos narra de que pues eran unos tripoides que estaban matando gente, saqueando, etcétera, y de alguna manera pues invadiendo. Lo importante de esta novela, yo como científico digo, no es eso, sino lo importante es que nos habla de que los microbios fueron los que pudieron destruir a esos seres de otra dimensión o seres de otro mundo, donde los microbios fueron los capaces de generar que murieran, ¿no? O sea, desde que estuvieron aquí en la tierra, respiraron, bebieron agua de la tierra, consumieron comida de la tierra, etcétera, qué sé yo, y que un microbio que a lo mejor no nos hace daño a nosotros, les hizo daño a ellos, ¿no? Que fue patógeno para ellos y que de ello derivó que se murieran, ¿no? Y que no pudieran invadir la Tierra y conquistarla. Es maravillosa esta historia, léanla, también está en ciencia ficción. Luego tenemos George Orwell, no nos habla de novelas, esto tiende un poquito más a lo científico social, pero es importante retomarlo porque nos habla de Big Brother is watching you, ¿no? O sea, Big Brother te está vigilando, te está viendo a través de cámaras, a través de la radio, a través de la prensa, empieza a someter a una población, el Estado es único y solo ciertos personajes pueden controlar la administración pública y que pues tienes que acatar las reglas que ellos te dan, ¿no? O sea, digamos, de alguna manera esclavizado mental, esclavizado de tu libertad, etcétera. 1984, así se llama esta obra. Luego sigue La rebelión en la granja, otra obra fantástica donde nos habla de que animales rompen el pacto de silencio y se posan en dos patas y empiezan a hablar y empiezan a tomar el control de la granja, sometiendo al granjero y sacándolo, ajá, de la granja, y ellos empiezan a hacer su propio gobierno, empiezan a formar su propio gobierno y su propio estado.
un estado dentro de un estado, donde le ponen nombre, le ponen bandera, le ponen todo lo que requiere esa mezcolanza para hacer un estado, ¿no? Es hermoso esta novela porque te pone a reflexionar sobre las injusticias, sobre la sociología, la economía, la historia, ¿sí? La biología, ¿por qué decirlo, no? O sea, la biología, etcétera. Entonces, George Orwell, ¿sí? Nos habla de mucha ciencia ficción en esta parte, ¿no? Este, y que y hasta se traducen en teorías, ¿no? Teorías sociales. Luego está Isaac Asimov, un pionero de la robótica, de decir, el robot, ¿sí? Quiere empezar a controlarse como humano, o a formarse como ese humano, a pensar como humano, a sentir como humano, ¿sí? Entonces está Adiós a la Tierra, donde empieza a darse esa hipótesis de decir, oye, ¿qué pasaría si el ser humano sale de la Tierra a buscar otros planetas, ¿no? O está la famosa Yo Robot o El Hombre Bicentenario. Yo Robot, una obra literaria que después se convirtió en película, retomando esta obra. Yo Robot lo que nos explica es de que cómo el robot, ¿sí? Empieza a romper las tres reglas de la robótica, que Isaac Asimov se le atribuyen esas tres reglas de la robótica, que empieza a decir qué pasaría si el robot empieza a comportarse como un ser humano, a sentir, a pensar, a generar su propia comida, su economía, su ciencia, ¿no? Entonces empieza a dar esa perspectiva de nuevos horizontes con el robot, ¿no? Ahora, el hombre bicentenario nos empieza a hablar de la parte humana del robot quizá, pero también de que nos hemos olvidado de nuestra parte humana, de que siempre todo lo queremos tan sistemático y automático y ser autónomos, que nos hemos olvidado que no dependíamos de tecnología como ahora, ¿no? Pero principalmente esa humanidad, ¿no? Que es que la filosofía, la teología, la ética, la moral, de decir qué es un abrazo, qué es llorar, qué es amor, qué es sonreír, qué es felicidad. Eso lo habla el hombre bicentenario, un robot que se convierte en humano, ¿no? Y que el ser humano le da jurídicamente hablándolo así, le da la potestad del ser humano, a pesar de que fue un robot, ¿no? Ya también hay películas sobre ello. La cinematografía, el séptimo arte. Yo creo que ahí se casa todo mundo con la ciencia ficción en la cinematografía, a pesar de que hay literatura. Pero bueno, el arte, el séptimo arte nos habla, por ejemplo, del planeta de los simios, ¿no? Una saga donde nos está hablando de los simios, de cómo de cómo el ser humano destruyó su planeta a través de guerras nucleares y que bueno, los chimpancés o los simios, los primates, evolucionaron, ajá, y tomaron el control como una especie dominante en el planeta y que bueno, ya los seres humanos son desplazados. Luego está la de el día que la Tierra se detuvo, ¿no? Una película de los años 50, 60, después se hizo con Keanu Reeves, se volvió otra vez a filmar. Eh, Nos habla de que un titán, un coloso, llega del planeta, del espacio, y de ahí emerge, de ese titán emerge un ser parecido al ser humano, donde empieza a dar un mensaje de que quiere destruir a la Tierra y empieza a hacer como tipo arca de Noé, a recolectar todas las especies, dos de cada especie, ¿sí? Y, y para destruir a la Tierra, ¿no? Pero en ese inter de que va pues buscando este tipo de cosas y querer hablar con el líder supremo, que en este caso sería el presidente de los Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos, eh, pues quiere hablar con él para decirle este mensaje. Bueno, pues en ese transcurso, pues conoce al ser humano, ¿no? A una mujer, pero también a los seres humanos que tienen amistad, que tienen respeto, que tienen amor, que tienen cariño, que sonríen. No todo era guerra, no todo es paz, no todo es así que tiene que ver con lo bélico y lo violento, sino que empieza a ver que el ser humano es un ser
que ni él mismo lo pudo comprender, ¿sí? Entonces, le da esa hermosura al ser humano, ¿no? Eh, Tenemos a Matrix, ¿no? La trilogía, también hablando de las máquinas, de que toman el control. Tenemos a Terminator, que también habla sobre las máquinas y tomando el control. ¿Qué pasaría, no? Ahí se plantea una hipótesis. ¿Qué pasaría si le damos tanto poder a la máquina? Que la máquina se revela contra el ser humano, ¿no? Luego, el 2012 habla de desastres naturales. Muchas películas hablan de desastres naturales, que si hay un meteorito, qué pasaría. Eh, en las siguientes sesiones vamos a ver todo eso, ¿no? No puede colisionar un meteorito por cuestiones gravitatorias a nivel sistema solar. Sí, puede haber una que otra colisión como el de los dinosaurios, pero digamos no es tan frecuente, ¿no? O sea, no pasa cada 1000 años, o no pasaría de así, ¿no? Porque hay un sistema gravitatorio gracias a Júpiter, ¿sí? Que atrae todo lo que venga del exterior, lo atrae, ¿no? Entonces, salvo que se escape un meteorito o algo así, pues ya es cuando cae aquí a la Tierra, ¿no? Pero digamos, no, también tiene que ver la atmósfera nuestra que los va triturando y quemando y vemos esa lluvia de estrellas y bueno, entonces los desastres naturales también tienden a exagerar, pero nos ponen a investigar como científicos o la ciencia de decir qué pasaría si llegara un meteorito como en la época de los dinosaurios y quisiera destruir toda la especie, ¿no? Bueno, no es que quisiera, ¿no? Sino que destruyera toda la especie humana y todos los mamíferos y otra vez se extinga, otra gran extinción, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, no? Ahí nos pone a hacer preguntas, cuestionamientos. Luego está 2001, Odisea en el espacio, donde nos pone a reflexionar el origen del ser humano y cómo ya el ser humano se ha mecanizado, ¿no? Stanley Kubrick, un gran personaje del arte, nos empieza a hablar de que como una máquina, igual otra vez vuelve a decir lo mismo, que la máquina controla, sabotea al ser humano, etcétera, ¿no? Entonces, más adelante en otras sesiones vamos a hablar de ello. George Lucas, vamos a ver ahora, así como vimos ahorita literatos, vamos a hablar de cinematógrafos, ¿no? De directores de cine, de cómo hacen personajes, ¿no? De la ciencia, como la saga de Star Wars, que vamos a hablar, hay una sesión especial para ello, que vamos a hablar sobre las estrellas, sobre si hay vida en otros planetas, cómo sería la vida, qué se necesita para formar vida, etcétera. Indiana Jones, que nos habla de un arqueólogo, historiador y antropólogo que va, busca arqueología, busca piezas que pues de alguna manera tienden a la parte teológica, ¿por qué no decirlo así tal cual? La parte filosófica, la parte de la teología, donde también la ciencia no debe de estar peleado, ¿no? O sea, la ciencia tiene que ser neutral, no tiene que decir que si existe o no existe Dios, sino simplemente ser neutral, y bueno, no contraponer esa parte, ¿no? O sea, por eso es eso es lo que hace rico al ser humano, de que pues tiende a estas cosas abstractas y subjetivas y no contraponer, ¿no? Y bueno, aquí Indiana Jones nos habla de las tablas de los 10 mandamientos, que se hizo el arca de la alianza para guardarlas y que da efectos milagrosos, etcétera, ¿no? Bueno, pero él lo ve de una manera también científica, de que cómo escudriñar, cómo buscar, indagar, de manera antropológica, y, y buscar las piezas, ¿no? Arqueológicas, ¿no? Como arqueólogo que es. Luego, está Steven Spielberg, otro cineasta que otro director de cine que nos abre esa duda de decir, oye, ¿qué pasaría si hay un encuentro entre dos mundos, ¿no? Entre el extraterrestre y el ser humano, si son hostiles, si son amigables. E.T., un ser amigable, amistoso, que no viene más que a conocer, ¿no? No viene como a observar, ¿no? Hacer un sondeo.
nada más, pero se pierden, me supongo que sus familiares se pierden, ¿no? Y es donde nos habla de ética y moral, ¿no? De decir, oye, él es amistoso, él es amigable, él es toda una bondad, ¿no? Pero nos empieza a hablar también nos empieza a hablar ese paradigma de que no todo ser extraterrestre puede ser violento, ¿no? Que no puede llegar a someter al ser humano y controlar sus recursos naturales, etcétera, etcétera. No, no, no. También nos habla de que hay amistad, que puede haber esa hermandad entre pueblos. No lo sabemos, no lo sabemos. Es una duda que todavía puede estar ahí latente si pasara ese encuentro, ¿no? Ya pasó en el planeta Tierra, encuentro de dos mundos entre Europa y América, ¿no? Entonces, puede haber un encuentro entre interestelar, no lo sabemos. Y nos abre esa hipótesis. Luego está los Jurassic Park, ¿no? Jurassic Park, o sea, traer a los dinosaurios a este nuevo mundo, ¿no? A esta nueva era geológica, la cenozoica, ¿no? O sea, es impresionante pensar que los dinosaurios pudieran otra vez revivir, resucitar, a través del ADN, a través de clonaciones, etcétera, etcétera, y tener un parque jurásico, ¿no? O sea, quién sabe, no lo sabemos, ¿no? También se abre esa brecha, esa posibilidad, ya a través de esas cuestionamientos, de esas preguntas, esas hipótesis, ya ha habido investigaciones de clonación, existe ciertas características, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace la ciencia ficción, esa es la riqueza de la ciencia ficción. James Cameron, Avatar, hermosa película porque nos da un contexto biológico, químico, físico, totalmente de otro planeta, ¿no? O sea, y una nueva característica, que el ser humano no es el que lo invade ni lo conquista, sino es al revés, y no lo hace con fines protectorales o expansivos, sino comerciales, nada más van por un producto y destruir el planeta por un producto, ¿no? No nos habla de que pues podamos nosotros comer sus frutas, sus verduras, sus animales, sino simplemente un producto en específico. Nos habla de lo que pasó aquí en México exactamente, ¿sí? Yo creo que se ha de ver caracterizado esa escena donde Hernán Cortés conoce a la Malinche, literal, ¿no? Literal. Y no tenemos por qué ofendernos, fue parte de nuestra historia, fue parte de una mezcolanza, tenía que pasar sí o sí, porque tarde o temprano se iba a descubrir América. Y bueno, ese choque entre dos mundos lo expresa también Avatar, ¿no? Mágico, mágico este mundo de ciencia ficción ya pasó, ¿sí? O sea, lo que les repito, ya pasó, o sea, sí hubo un encuentro de dos mundos, como al igual que con Iti, pero ya lo encontró, a nivel especie, ¿no? A nivel ser humano. Ahora tenemos aquí a las humanidades. Las humanidades son importantes, claro, porque necesitamos entender que si, por ejemplo, existiera otra especie de vida inteligente, tendrían arte, tendrían música, tendrían ética como en una rama de la filosofía, tendrían moral, tendrían religión, tendrían literatura, historia. ¿Qué hay de ellos, no? O sea, no nada más es eh, viajes intergalácticos y viajes en el tiempo y el espacio, no, sino también hay que ver si son hostiles, amigables, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos también entender de las humanidades. Las ciencias sociales y naturales, bueno, se dividen, ¿no? Las ciencias en formales y factuales, las formales en lógica y matemáticas están diferente por el raciocinio, ¿no? Por el pensamiento. No se ponen con las naturales porque ya hablamos de que ellos experimentan, y se puede manipular el objeto de estudio y el fenómeno. La cultural o social, pues ya vimos que no se puede manipular tangiblemente, o sea que puede tocar uno el objeto de estudio, pero sí puede haber objetos de estudio abstractos y subjetivos, ¿no? Ya entendemos que las ciencias sociales pueden estudiar que el concepto de, pues, riqueza, el concepto de masas sociales, etcétera, ¿no? Paz, este, ese tipo de conceptos tan abstractos, eh,
pues no son tangibles, ¿no? No los va a estudiar las naturales, las sociales se encargan de ello. El Big Bang y la actualidad, ¿no? O sea, cómo partimos desde una explosión es una teoría. La teoría quiere decir que todavía no está totalmente comprobada, pero ni tampoco se toma como dogma porque sí hay sustento científico. O sea, hay todavía rechazo en algunas cosas, pero hay sustento científico. Uno, por ejemplo, en el Big Bang, un sustento científico son las ondas de radio, ¿no? Por ejemplo, uno prende la televisión viejita, la digamos analógica, y vamos a ver, como ya se cortó la señal de televisión, ahora es digital. Bueno, se va a ver esos chispazos, esa nube gris, negra, blanca con esa nube. Ese es el efecto Big Bang, ¿no? Ese es el efecto del Big Bang en radiofrecuencia, ¿no? Entonces ahí se detecta la señal del Big Bang. Todavía, digamos, como que es un eco. Digamos que es el eco y la teoría está en que el Big Bang surgió, ¿no? Y que existe. Entonces, por eso, por ese tipo de, pues de experimentaciones y datos, se da por entendida la teoría del Big Bang, ¿no? Por este tipo de cosas que se descubrieron. Ahora, en tiempos del Big Bang, hasta la formación de nuestro sistema solar, ahí se puede ver que fueron polvos cósmicos, poco a poco fueron, al explotar, poco a poco por fuerza de gravedad y gravitatorio, pues empezaron a acumular y haciéndose galaxias y hasta la formación de nuestras estrellas y sistema solar. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, quiere decir que ese cúmulo, ajá, de elementos de la tabla periódica provienen de las estrellas. Quiere decir que se está transformando, ¿no? O sea, de una explosión solar, ¿sí? De una estrella, se forman los elementos, pero todo tiende a crear, no se crea, o sea, no es por cuestiones divinas, sino que tiene un porqué, tiene un índice de porqué, ¿no? Un indicio de porqué. Y en este caso puse la imagen de una estrella de Júpiter, del Sol, y cómo el Sol se ve tan chiquito, o sea, puede ser del tamaño de una hormiga, a comparación de estrellas del tamaño de un elefante. O sea, hay estrellas tan grandísimas y que ni siquiera tendríamos una imaginación capaz para saber qué tan grande es una estrella, ¿no? Y también hay efectos gravitatorios, físicos que nos van a ayudar a dar pistas si hay vida o no hay vida en otros sistemas solares, ¿no? Luego sigue la química a través de la galaxia y el átomo, ¿no? El átomo que fue que estamos viendo ahorita que está creado por ese juego de electrones, protones, neutrones, un chispazo, una explosión, ajá, nuclear o de fisión, de que se están formando elementos químicos y bueno, estos elementos químicos están formando vida, creando vida que actualmente nosotros nos tocamos, podemos respirar, podemos ver esta presentación y es vida, ¿no? La biología, a través de ese chispazo, a través de esa explosión solar, se crean elementos y hay unos elementos vitales para la vida. El CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, son vitales para crear vida. Sin estos elementos no existiría la vida en el planeta Tierra como la conocemos. También tenemos cadenas alimenticias, también tenemos eras geológicas, la taxonomía de cómo se clasifica a los seres vivos en reinos y que es diferencia entre autótrofos y heterótrofos, que también va hacia la cadena alimenticia, y el tipo de alimentación de los seres vivos, que si son herbívoros, carnívoros, omnívoros, nos da una certeza, una mezcolanza para en la parte biológica para saber cómo es la vida, qué entendemos como vida. Ajá. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre todo ese tipo de cosas, ¿no? Como si fuera una receta de cocina, vamos a hablar qué se necesita para crear vida, ¿no? En un planeta lejano al nuestro.
Entonces, ahora, como conclusión, tenemos al universo Star Wars, ¿sí? Tenemos aquí, en medio a la galaxia, ¿sí? Estamos viendo los sistemas planetarios esta galaxia es como estar viendo la República Mexicana, ¿no? Eso es lo que quiero indagar en esta presentación, en esta diapositiva. O sea, si ustedes ven su mapamundi o si ustedes ven más que el mapamundi a la República Mexicana o a la República, bueno, a los Estados Unidos, sus 50 estados, en el caso de nosotros 32 estados, es igual que esto, ¿no? O sea, estamos hablando de la diferencia entre república y el imperio, ¿no? Más adelante en otras sesiones vamos a hablar sobre estos temas de que Star Wars me gusta mucho porque aparte de que se ve biología, química, física, matemáticas y todo esto, también tiende a la ciencia social, ¿no? La sociología, la economía, la historia, pues sí, la física social, que es la sociología. Todo este cúmulo de ciencias nos va a explicar Star Wars, ¿no? O sea, nos está diciendo la forma de gobierno, la forma de un estado, la economía, ¿no? El comercio intergaláctico, digámoslo así, porque no es internacional, ¿no? Sino es intergaláctico, intersistemas solares, no sé cómo decirlo. Más adelante también vamos a hablar en otras sesiones sobre en qué parte de una galaxia puede haber vida y dónde puede albergar la galaxia vida. No en toda la galaxia puede, así como en este mapa, no en toda la galaxia puede haber vida, ¿sí? Que quede claro, ¿sí? Y también es ciencia ficción, o sea, tiende a exagerar muchísimo, porque hacer viajes interestelares de esta magnitud, estamos hablando de algo espeluznante, ¿no? Porque la distancia no es igual a la que conocemos, ¿no? Ahí sí ya se mide por años luces. Entonces, los años luz puede ser que una estrella la podamos ver y ya ni existe. Así está de loco, ¿no? O sea, así de filosófico está esta situación. O sea, pueden ustedes ver el cielo hoy en la noche y no van a poder entender o no entender más bien, no van a poder creer que a lo mejor esa estrella que ustedes están observando ya ni existe, ¿no? Entonces, es un mundo físico, un mundo de física que no nos podemos ni imaginar, pero la ciencia ficción nos hace tan rico y tan felices que no nos creemos, pero aparte de que no las creemos, nos ayuda a indagar, a ser curiosos, a decir esas ideas de decir qué pasaría si realmente podíamos viajar, hacer viajes entre las galaxias, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo habrá, por ejemplo, teorías de cuellos de gusano, viajes de gusano, etcétera, no sé, pero sí abre esa parte, ¿no? Ese es el objetivo de este taller, ¿no? De abrir esa curiosidad, de abrir esa fuente científica, ¿sí? Aunque la ciencia ficción tiende a exagerar, aunque la ciencia ficción tome de básicos fundamentos científicos y los tiende a exagerar, nos abre esa curiosidad y esas ideas. Esa es la conclusión, ¿sí? Entonces, más al rato en otras sesiones vamos a hablar sobre cosas, ¿no? De la vida, cómo se forma la vida, el origen de las especies, qué pasaría si hay un encuentro entre dos mundos, entre el mundo extraterrestre y el humano. Hay exoplanetas hay planetas que alberguen vida, ¿no? Pues todo eso lo vamos a analizar, ¿no? Entonces, por lo mientras, ahorita sería hasta aquí el tema. Espero que haya quedado claro entre la ciencia y la ciencia ficción. La ciencia sí tiene sustento, la ciencia ficción no tiene sustento, tiene base científica, pero no es una ciencia, ¿no? O sea, como tal, tiende a la base científica y un poquito más a la exageración, pero yo creo que eso es lo rico de la ciencia ficción, ¿no? De que nos abre más allá. O sea, es como Julio Verne que les comentaba, en su momento el viaje a la luna se creía algo que no podía pasar y actualmente ya pasó, ¿no? Y que probablemente podrá pasar en Marte, ¿no? O sea, así está de loco esta situación humana. Entonces, hasta aquí le dejamos. Muchas gracias por su estar aquí. Empezamos con la serie de preguntas y comentarios.